Exministro, un gusto saludarle, muy buenos días, bienvenidos a Contigo TV. Gracias, muchas gracias por la invitación. Exministro, quisiéramos abordar varios temas. En principio, el descenso de la inflación. ¿Cuál es el impacto, digamos, de lo que ha ocurrido en la economía recientemente? ¿Qué se puede analizar en torno a ese descenso en cuanto también al impacto en los precios de los productos de la canasta básica familiar? Mira, la inflación es el peor impuesto que pueden tener la gente de menores ingresos y especialmente los pobres. ¿Por qué? Porque las familias de menores ingresos y los pobres, los que están en situación de pobreza, por ejemplo, de 100 soles al mes, destinan 50 o un poco más a comer, a alimentos. ¿Y qué sucede? ¿Qué está pasando en el Perú? Que mientras la inflación promedio del país está en 7.9%, la inflación de alimentos supera el 16%. Entonces, esta inflación de alimentos que supera el 16%, está golpeando muy fuertemente a las familias de menores ingresos y a las que están en situación de pobreza. Ahora, Entonces, exministro, esto es... quisiera preguntarle, y disculpe que lo interrumpa, pero esto es muy importante, esa inflación de alimentos a la que hace referencia, ¿cómo analizarla? Dice también que golpea justamente a las personas de menores recursos. En este caso, esto pudiera variar a lo largo del tiempo, y aquí lo enlazo también con la pregunta porque hemos visto también cómo se ha fortalecido el sol, ¿no? Sobre todo en la región. ¿Cómo Mira, podemos analizar esto que discrepa de alguna u otra forma esta situación? la inflación promedio está bajando principalmente por dos razones. Primero, porque en el mundo el precio del petróleo y los combustibles está así de hace un buen tiempo ya. Y el precio de los alimentos en el mundo también está así. Y como nosotros importamos petróleo, combustibles, trigo, maíz, soya, entonces esa caída del mundo se mete a la economía peruana y es lo que explica en lo fundamental por qué la inflación promedio está bajando. Pero la que está reacia a bajar es la inflación de alimentos en el Perú, ¿no? Ahora bien, esa aparente contradicción en que dice que el sol está fuerte y la inflación de alimentos está alta, eso del sol está fuerte, no le hagas caso. Esa es propaganda política. Incluso veo que periodistas han llegado a decir que el sol se va a convertir en el dólar de Latinoamérica. Esas son barbaridades que están diciendo. No tienen ningún sustento científico, sólido, riguroso, ninguno. ¿Cómo puedes llamar tú estable a una moneda que todavía tiene casi 8% de inflación? Y si lo dicen porque el dólar está bajando, tengo que decir que en Chile también está bajando, en México también está bajando, Brasil también está bajando, en varios otros países también está bajando. Entonces, no nos dejemos llevar por ese tipo de propaganda política con cara de seriedad económica. El sol no es una moneda estable y todavía con la reducción de inflación todavía nos va a tomar a lo largo de todo este año y quizá regresar a la normalidad en inflación nos tome todavía algunos meses del 2024.
Ahora, de ser justamente una propaganda política, como usted lo dice, ¿a quién beneficiaría? ¿Por qué, digamos, en este momento en donde también hemos visto cómo la política está bastante, digamos, vulnerable en torno a esa desestabilización que se ha visto en el entorno político? ¿Qué tendría que ver todo esto en este momento Obviamente precisamente? beneficia, obviamente beneficia al gobierno de la señora Dina Boluarte. Ahora más que está saliendo al extranjero a tratar de atraer inversión al Perú, entonces usan estos argumentos, ¿no? Pero la realidad es que la economía peruana le está yendo mal. El crecimiento para este año, prácticamente ya organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y entidades privadas peruanas están estimando un crecimiento de escasamente alrededor de 2% para este año, que es un crecimiento que no, como yo digo, no alcanza ni para el TEP. Ahora, Entonces, hay otra esa es la realidad. realidad que estoy queriendo disfrazar, ¿no? Hay otra realidad y hay algunos especialistas también que señalan, se ha escuchado mucho hablar de este tema y usted decía, bueno, no alcanza, está afectando también a las personas más necesitadas, con menos recursos. ¿Cree necesario, sería propicio el aumento del salario mínimo, del sueldo mínimo? No en este momento, ¿en qué terreno estaríamos si eso Mira, ocurriese? he visto con preocupación que las centrales sindicales, las principales centrales sindicales del país y algunos congresistas están pidiendo que el sueldo mínimo de 1.000 soles 25 hoy día se suba a 2.000, 2.500 o 3.000 soles. Esa es una barbaridad sin nombre. Si hacen eso, van a perjudicar a los que ellos quieren beneficiar. Porque ¿qué pasa si una empresa, por ejemplo, tiene 10 trabajadores con sueldo mínimo, pagándole más de 1.025, porque a eso tiene que agregarle la gratificación de julio, diciembre, CTS, en fin? Y vienen y te colocan 3.000 soles de sueldo mínimo. ¿Tú crees que vas a poder pagar? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a despedir? ¿O lo pases a informal? O sea, lo perjudicas. ¿No se pueden dar cuenta de eso? Entonces, en vez de beneficiarlo a esa persona, la haces perder su trabajo. Ahora, en ese caso, no en todas las regiones también se puede gozar, digamos, de esa cantidad del sueldo mínimo 1.025 soles. ¿Sería factible que cada región tenga su propio, digamos, sueldo mínimo, que se tenga un rango, sobre todo por esa diferencia que pueda haber por regiones? Mira, podría estudiarse esa posibilidad, pero en la medida que haya mucha movilidad de los trabajadores en el Perú, eso ya no sería tan necesario. ¿Qué quiero decir? Que si yo me entero que en Arequipa están buscando obreros de construcción civil y yo estoy en Lima, no tengo trabajo, entonces me voy a Arequipa y me empleo ahí, ¿no? O sea, si hay bastante movilidad, no sería tan necesario diferenciar por regiones porque los salarios tenderían a igualarse. No es que la gente iría donde sobren, se van a buscar trabajo donde falte. Y en ese traslado es que igualan el salario, ¿no? Ahora, hablar de economía, exministro, es hablar también de empleo, ¿no? En ese caso, usted, exministro también de Trabajo, quisiera preguntarle cómo está también el terreno de la empleabilidad, de las oportunidades, Mira, precisamente para que esas poblaciones vulnerables, que de alguna u otra forma también muchos están en búsqueda también de empleos, algunos son profesionales, otros quizás no tienen una carrera, pero sí, digamos, quieren ponerse a la orden precisamente del país para lo que sería esa promoción y del empleo. ¿Cómo pudiera analizarse esa situación? ¿Estamos también en un buen tiempo o no hay oportunidades? no, mira, a ver.
Hay que distinguir entre empleo adecuado y subempleo. Por ejemplo, González Izquierdo es economista y estaba trabajando en una empresa como economista. Y me despiden. Me voy a la calle y digo yo, ¿cómo sigo generando algo de ingresos si me pongo a hacer taxi? Me pongo a taxiar. Entonces, González Izquierdo puede producir como economista, pero está produciendo como taxista. Ahí me dicen que González Izquierdo está subempleado, porque no estoy haciendo lo que sé hacer, sino estoy haciendo algo de emergencia. Taxi. Ese es el subempleo. Empleo adecuado es cuando González Izquierdo encuentra su trabajo otra vez como economista. Muy bien. ¿Qué está pasando desde el año 2021, 2022 y lo que va del 2023? El empleo adecuado que se había derrumbado con la pandemia, el 2021 creció fuerte, el 2022 creció más, a un menor ritmo, y el 2023 está creciendo todavía, pero a menor ritmo. Es decir, el empleo adecuado se está recuperando de su caída de la pandemia del año 2020, pero todavía no recupera el nivel prepandemia. En cambio, el subempleo, que repuntó mucho a consecuencia de la pandemia del 2020, sí está bien lejos de regresar a su nivel prepandemia. Entonces, resumiendo, el empleo adecuado se ha recuperado, eso ha ayudado a por lo menos 1 millón de trabajadores, pero todavía no recupera su nivel prepandemia, falta un poco. Y en su empleo sí la cosa está más brava, porque la gente ahí en su empleo no se ha reducido significativamente a su nivel prepandemia, está lejos del nivel prepandemia. Bien, interesante, justamente lo que estamos analizando, importante, le decía, hablar de economía y hablando un poco de cómo el bolsillo del peruano hoy también está allí vulnerable en torno a estos precios de los alimentos, pues también Mira, hablar de empleo. Señor Jorge quiere que González, agradecerle justamente por darnos este análisis, por abordar, profundizar en este tema de interés para todos. Gracias y bienvenido siempre acá Contigo TV. Gracias a ustedes también. Bien, Jorge González Izquierdo, exministro de